Gimnasio Campestre Jega. Licenciado Edwin Duarte, asignatura de Química, grado 11, y el tema que vamos a desarrollar en este video es el de los cicloalcanos. Para empezar, a modo de introducción, vamos a nombrar algunas características generales de los cicloalcanos. Los cicloalcanos también se conocen como alicíclicos o alcanos cíclicos. ¿Qué son? Son compuestos orgánicos que pertenecen al grupo de los hidrocarburos. Recuerden que los hidrocarburos son compuestos químicos formados únicamente por átomos de hidrógeno y átomos de carbono, de ahí su nombre, hidrocarburos. La diferencia entre los cicloalcanos y los demás hidrocarburos es que los átomos de carbono que forman estas cadenas son siempre enlaces simples y se cierran formando un anillo, una cadena cerrada o un ciclo. La fórmula general para los cicloalcanos es CnH2n, donde N indica la cantidad de átomos de carbono que hay. Por lo tanto, siempre la cantidad de hidrógenos va a ser el doble a la cantidad de carbonos que tenemos. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos 4 ejemplos de cicloalcanos muy sencillos, alcanos simples que no tienen radicales. El primero que vemos es ciclopropano. El nombre está en inglés, pero básicamente lo único que hay que cambiarle es la terminación E por A y queda en español, ciclopropano. Este prefijo prop me indica que hay 3 átomos de carbono. La terminación ano me indica que son alcanos y el prefijo ciclo me dice que es una cadena cerrada. Entonces, prop, 3 átomos de carbono. Como yo les decía, la fórmula es CnH2n. Siempre los hidrógenos van a ser exactamente el doble a la cantidad de carbonos. En este caso tengo 3 carbonos, por lo tanto 6 hidrógenos. Y forman un ciclo. Vean que los 3 átomos de carbono se unen, se cierran entre ellos formando una cadena cerrada, un ciclo. Por eso se llama ciclopropano. ¿Listo? Lo puedo representar de esta manera, esta es la fórmula estructural, o también lo puedo representar de esta manera, formando figuras geométricas. Como tengo 3 carbonos prop, pues me va a formar una figura geométrica de 3 lados que es un triángulo. Veamos otro ejemplo, el ciclobutano. Noten ustedes que para 4 carbonos el prefijo que utilizo es but, la terminación ano de los alcanos. Por lo tanto, si tengo 4 carbonos, voy a tener 8 hidrógenos. Los 4 carbonos se ubican a cada uno de los lados formando una cadena cerrada, una figura geométrica, en este caso un cuadrado. Esto, por lo tanto, sería un ciclobutano. Lo puedo representar así, la fórmula estructural o esta forma geométrica. Ciclopentano. En el pent son 5 carbonos, voy a tener 10 hidrógenos. Los 5 carbonos se ubican los 1 mediante líneas y al lado de cada carbono pongo la cantidad de hidrógenos. También lo puedo representar de esta manera, que es una figura geométrica de 5 lados y 5 vértices. Cada vértice me representa un átomo de carbono con sus enlaces completos, formando la tetravalencia. Recuerde que debe formar 4 enlaces químicos. Veamos un ejemplo. Este carbono de acá tiene 1 y 2 enlaces, por lo tanto le faltan otros 2 para formar la tetravalencia, son 2 átomos de hidrógeno. Y lo puedo representar aquí con este puntico rojo. Así puedo hacer con cada uno de los carbonos. Cada vértice es un átomo de carbono y cada línea representa un enlace químico, formando esta figura geométrica un pentágono, ¿cierto? De ahí viene también su nombre pen de 5. Acá hay otro ejemplo, ciclohexano. Noten ustedes que hex es el prefijo para 6. Si tengo 6 carbonos voy a tener 12 hidrógenos. Ubico y como están formando una cadena cerrada, pues va el prefijo ciclo, ciclohexano. Lo puedo representar así como su fórmula estructural o también su forma geométrica sería un hexágono, una figura de 6 lados, donde cada vértice representa un átomo de carbono con sus 4 enlaces completos y cada línea representa un enlace químico.
Entonces hablar de cómo se nombran estos alcanos o los cicloalcanos. Para ello pues la nomenclatura de los cicloalcanos. Lo primero, cuando solo está la cadena principal cerrada, es solo cuando está el ciclo, se nombran los alcanos de igual número de carbonos y se añade el prefijo ciclo. Cuando habla de este número de carbonos es la misma tabla que habíamos copiado anteriormente, la tabla de los prefijos. Cuando es un carbono es met, cuando son 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent y así sucesivamente. Esa es la tabla a la que hace referencia. Entonces yo identifico mi ciclo, veo cuántos carbonos tiene, los cuento, le agrego el prefijo, le agrego el sufijo que en este caso es alcano, o sea ano, terminación ano, y lo único que voy a agregar de nuevo es la palabra ciclo al inicio de la cadena. Ciclopropano es un ciclo de 3 carbonos, o sea 3 carbonos enlazados entre sí. Ciclobutano, 4 carbonos enlazados entre sí. Ciclopentano, ciclohexano y cicloheptano. Son algunos de los ejemplos de este primer paso. Simplemente le agrego la palabra ciclo a la cantidad de átomos de carbono que tengo en la cadena. Se complica un poco cuando ya tengo radicales. ¿Por qué? Porque si se posee un solo radical, vamos a tomar el nombre del ciclo como el de la cadena principal y de igual manera como hacíamos anteriormente tenemos que identificar y nombrar esos radicales. Cuando es uno nomás, pues simplemente lo nombro seguido de ciclo y ahí sigue el nombre del compuesto químico. Veamos un ejemplo. En este primer compuesto químico, en este primer cicloalcano, tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Recuerden que en estas figuras geométricas cada vértice representa un átomo de carbono con sus enlaces completos. Es decir, que tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Si yo me voy a la tabla de prefijos, voy a identificar que el prefijo para 5 es pent. La terminación para alcanos es ano, pentano. Pero recuerden que le tengo que agregar el prefijo ciclo. Entonces sería ciclopentano. Además, hay que identificar y nombrar este radical que está aquí. Como tiene un solo carbono, el radical, el prefijo es met y la terminación es il. Por lo tanto, su nombre completo sería metilciclopentano. Metil, este radical que está aquí, ciclo, que hay una cadena cerrada, pent, que son 5 carbonos en cadena cerrada, y ano, de los alcanos, de los hidrocarburos de enlaces sencillos. Veamos otro ejemplo. En este otro ejemplo tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Recuerden, cada vértice en las figuras geométricas es un átomo de carbono con sus enlaces completos. Como en esta figura geométrica, que es un cuadrado o un rombo, como lo quieran ver, tengo 1, 2, 3, 4 vértices, es decir que hay 4 átomos de carbono. El prefijo que utilizo para 4 átomos de carbono es but. La terminación de alcanos es ano, entonces sería butano. Pero como están haciendo una cadena cerrada, sería ciclobutano. Además, hay que nombrar este radical de acá arriba, que es un metil. ¿Por qué? Porque tengo un solo carbono y es un radical. El prefijo para un solo carbono es met y como es un radical termina en il. Sería metilciclobutano. Veamos otro ejemplo. En esta cadena, en este ciclo de 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tengo 6 carbonos en mi ciclo. Por lo tanto, el prefijo es ex. Prefijo para 6 carbonos, ex con H. Como estamos hablando de alcanos, la terminación es ano, hexano. Como va una cadena cerrada, se utiliza el prefijo ciclo, ciclohexano. Pero además me falta nombrar este de aquí que es el radical. Recuerde, radical, grupos de átomos que salen de la cadena principal. Cada vértice representa un átomo de carbono con sus enlaces completos. Entonces acá tengo un átomo de carbono, 2 átomos de carbono, 3 átomos de carbono. Mi radical tiene 3 átomos de carbono. Por lo tanto, el nombre para ese radical va a ser propil.
y el nombre quedaría propil ciclohexano. Propil, este propil sale de acá 1, 2, 3 átomos de carbono, el ciclo de la cadena cerrada, el ex de que son 6 átomos de carbono en cadena cerrada y la terminación ano de que son alcanos, propil ciclohexano. Con la explicación de la nomenclatura de los alcanos, vamos a ver en la situación cuando hay más de un radical, más de una cadena ramificada, ¿listo? Entonces, cuando hay más de una, pues se utilizan los siguientes pasos. En el primero, se toma el nombre de la cadena que las forma. Recuerden, tengo que ver qué cantidad de carbonos hay, me dirijo a la tabla y veo qué prefijo puedo utilizar, siempre seguido de la terminación il porque son radicales. Sus posiciones se señalan con números, 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de carbonos que tenga mi ciclo. En el tercer paso, se enumeran el sentido de las agujas del reloj o al revés de manera que resulte la combinación de números más bajos. No importa hacia qué sentido numere yo, lo importante es que la numeración quede siempre en la posición más baja. El número 1 va a ser el radical que tenga mayor cantidad de átomos de carbono, el radical más complejo. Veamos los ejemplos. En este primer ejemplo, si ustedes se dan cuenta, tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, por lo tanto es but, es ciclobutano, pero tengo 1 y tengo 2 radicales. Este radical 1 aparece 1 y 2 átomos de carbono. Recuerden, cada vértice es un átomo de carbono, 1 y 2 átomos de carbono. En este 2, en el carbono 2 de mi cadena principal, tengo solo un átomo de carbono. Este radical de acá se va a llamar etil y este se va a llamar metil. Por lo tanto, el nombre del compuesto químico quedaría 1-etil, 2-metilciclobutano. 1, miren que ese es el número que yo le doy a este carbono, 1-etil, 2-metilciclobutano. Entonces, 1, 2, 3, 4, así querían numerados. No pongo los otros números pues porque no es necesario. Simplemente los números donde están los radicales. En el carbono 1 es este porque este radical es el que tiene mayor cantidad de átomos de carbono. Tiene 1, tiene 2 átomos de carbono. Mientras que este 2 tiene solamente un átomo de carbono. Por lo tanto, este va a ser el carbono 1 y este el 2. Y se ubica el nombre numéricamente 1-etil, aquí donde está el 1-etil, 2-metil, ciclobutano. ¿Listo? Esa es la manera de escribir estos tipos de enlaces de compuestos químicos. Veamos otro ejemplo. 1-etil, 3-metilciclopentano. Veámoslo entonces a partir de su nombre. Primero tengo el ciclopentano. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Por eso el prefijo pens. La terminación ano ya saben porque estamos hablando de alcanos. El prefijo ciclo me dice que es una cadena cerrada. Ahora, en el carbono 1 hay un etil, vean. 1, 2 átomos de carbono en este radical. Por lo tanto, me indica que el prefijo para 2 átomos de carbono es et y la terminación es il. En el carbono 2 no hay nada y en el carbono 3 del ciclo hay un metil. Vean, acá esta puntica, este vértice me indica que hay solo un átomo de carbono en este radical. Como el más complejo es este de acá, este le voy a dar el número 1, 2, 3, este sería el 4 y este el 5. Como les digo, los otros números no los pongo porque no son necesarios. El nombre total sería, el nombre completo sería 1-etil, 3-metilciclopentano. Veamos otro ejemplo. En este otro cicloalcano también hay 2 radicales. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tengo 6 carbonos, el prefijo va a ser ex. Como son alcanos, la terminación es ano, hexano. Y como es una cadena cerrada, se utiliza el prefijo ciclo, ciclohexano. Pero falta ubicar los 2 radicales que hay. Este radical de aquí, recuerden, los radicales son los que salen de la cadena principal, y este otro radical de aquí. Este radical tiene 1,
2 y 3 átomos de carbono. Cada vértice, 1, 2, 3, cada vértice me representa un átomo de carbono. Este radical tiene 3 átomos de carbono, ¿listo? Mientras que este radical de acá tiene un solo átomo de carbono, vea que solo tiene un vértice, ¿listo? Por lo tanto, el radical más complejo es este que está aquí. A este le voy a dar el número 1 y numero buscando que me quede en la menor posición posible. Si yo empezara a numerar hacia abajo, este sería el 2, 3, 4, 5. Este me quedaría en el carbono 5 y la norma me dice que resulte la combinación de números más bajos. Entonces, siempre busco que me quede lo más bajo posible. Por lo tanto, la numeración no la hago hacia abajo, sino la hago en este caso hacia arriba. Este es el 2 y este es el 3. Noten ustedes que en el carbono 2 no hay nada, en el 3 hay un metil. Entonces ubico el nombre de este compuesto químico siguiendo el orden numérico que le di a cada uno de los compuestos. 1-propil, 3-metil ciclohexano. Veamos el nombre. 1 es este 1 de acá. Propil, prop son 1, 2, 3 átomos de carbono y la terminación para un radical es il. 3 es este 3 de acá. Metil quiere decir que es un radical con un solo átomo de carbono. Ciclo, que es una cadena cerrada. Hex, que son 6 átomos de carbono. Y ano, que son compuestos químicos clasificados como alcanos. 1-propil, 3-metil ciclohexano. Veamos el último ejemplo. Tengo también un compuesto químico, un ciclo de 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono. Veo que tengo dos radicales. Aquí en este caso se escribieron los radicales, miren, CH3 y CH3. No se dejó el puntico como siempre, el vértice vacío, sino me está diciendo que tiene el radical SH3, o sea, es un metil. ¿Por qué? Porque tiene un solo carbono. Tengo dos metiles, acá hay un metil, acá hay otro metil, nada más que está escrito de diferente manera. H3C, CH3 es lo mismo porque tengo un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno. Un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno. Está escrito de diferente manera, pero es exactamente lo mismo. Como tengo dos radicales, los voy a numerar. A este caso le doy 1, 2 y 3. Si a este le diera un 1 no importa porque ambos radicales son iguales. Este sería el 1, este es el 2 y este el 3. No importa la numeración porque el nombre me va a quedar exactamente igual. Lo que no hago es numerar hacia abajo. Digamos que este fuera el 1, 2, 3, 4, 5. Me quedan las 5. No lo hago porque siempre tiene que tener la menor combinación posible, los números más bajos posibles. Por lo tanto, inicio hacia este lado. No siempre inicia hacia este lado. Repito, la numeración se busca que quede en la menor posición posible. Entonces, este sería el carbono 1, 2 y 3. Y el nombre, recuerden que tengo dos metiles. ¿Listo? Entonces, el nombre queda 1,3, 1,3 dimetil, 2 metiles. Por eso pongo el prefijo de cantidad. Dimetil, metil ya se saben, un átomo de carbono nomás como radical. Ciclo, la cadena cerrada. Hex, que son 6 átomos de carbono. Y ano, que estamos hablando de alcanos. 1,3 dimetil ciclohexano es el nombre de este compuesto químico. Vamos entonces a proponer los ejercicios. Escriba la fórmula estructural de los siguientes compuestos. El primer ejercicio dice 1,2,3 trimetil ciclopentano. 1,2,3 trimetil, o sea, hay 3 metiles ciclopentano. Entonces, pen son 5 carbonos en una cadena cerrada, una figura geométrica de 5 lados y en cada vértice o en 3 vértices hay en el 1, en el 2 y en el 3 hay un metil. Hágalo a ver cómo les queda. El otro ejercicio dice metilciclopropano, está mucho más fácil. Primero, prop me indica 3 átomos de carbono, entonces es como un triángulo. Y en cualquier lado, porque ahí no me dice el número, sino en cualquier lado, pongo un radical que es un metil, o sea, un solo átomo de carbono con sus enlaces completos, con sus 3 hidrógenos. El otro ejercicio, 1,2 dipropilciclobutano.
¿Listo? Entonces empecemos. But son 4. Una figura geométrica de 4 lados, es decir, un cuadrado. Prop son radicales de 3 carbonos. Propil, 3 carbonos. Prop, ¿listo? 3. Es decir, que en el carbono 1 hay un radical de 3 carbonos y en el carbono 2 hay un radical de 3 carbonos. En el D dice 1 butil, 3 propil, 5 metil cicloalcano. Ciclooctano, qué pena, ciclooctano. Oc son 8, una figura geométrica de 8 lados. En el 1 va el butil, cuento, y en el 3 va un propil, sigo contando, y en el 5 va un metil. Hágalo saber cómo les va, mucha suerte.